Hoy es lunes y ya la semana pasada habíamos comenzado, habíamos presentado a la doctora Vivian Casorati. Ella es abogada de asuntos de familia, que a partir del lunes pasado nos acompaña y lo va a seguir haciendo los días lunes para hablar de estos temas que tienen que ver con, divorcios, separaciones, tenencia de hijos, cuota alimentaria, violencia de género, una serie de situaciones que son la verdad que muy cotidianas. Nuevamente la tenemos, estamos transmitiendo en Facebook, así que si querés asomarte a lo que pasa en el estudio, en este momento de Red Ciudadana, aquí estamos. Doctora, bienvenida, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Sí, después vamos a hablar de cuáles son las consultas, las más habituales, de qué se está ocupando. Tenemos una consulta puntual. Una persona ha dejado esta consulta que tiene que ver con una situación que imagino que debe ser, no sé si muy frecuente, pero usted lo dirá. Paso a leer la consulta. Buenos días, ciudadanos, muy bueno el programa. Mi consulta para la doctora es una mujer la que hace la consulta. Tengo 3 hijos, uno de 16, uno de 14 y otro de 12 años. Estoy separada con el padre de mis 3 hijos. Él hace varios años que dejó de pasarme la plata de los chicos, que en ese entonces, por el tema legal, dijo que él solo podía pasarme 2.000 pesos, de lo cual hace un año y poco más que dejó de pasarme ese dinero. Yo trabajo, estoy en blanco, por ende, él está cobrando la asignación universal por hijo, la AUH. Plata me pasa tampoco. Yo vivo con 2 de mis hijos, el de 12 y el de 14. El más grande vive con su padre. Mi consulta es, ¿qué puedo hacer? Porque nunca me pasó la plata de la asignación, ni tampoco la manutención. Gracias, soy Laura. Sí, acá tenemos que ver primero si la señora hizo una demanda de alimentos, porque evidentemente es algo que está de palabra nada más, que él le pasaba y dejó de pasarle. Primero. Segundo, lo ideal sería que ella vaya, concurra a un abogado, porque está en blanco, porque si no podría ir directamente a Defensoría, pero está en blanco, que concurra a un abogado e inicie la demanda de alimentos por sus hijos. E independientemente de eso, el tema de la asignación por hijo, ella tiene que presentarse y decir que está a cargo de sus hijos en ANSES y le pasan a ella. Por más que esté en blanco. Al estar en blanco, ella va a tener que denunciar esa situación en el juzgado para que el padre firme y le ceda a nombre de ella. La pregunta es, doctora, estando en blanco, sí, porque lastimosamente para mí, es mi opinión personal, esta incompatibilidad entre estar en blanco y poder cobrar una asignación universal por hijo, porque a veces estar en blanco no significa tener un muy buen ingreso. Entonces hay mucha gente que prefiere estar en negro para no dejar de percibir este subsidio, con lo cual me parece que se genera toda una situación irregular. La pregunta es, al estar en blanco, sí, ¿ella va a poder igual percibir la asignación? Puede igual. El padre tiene que ir a ANSES y renunciar al beneficio o cederlo, porque es una sesión, se rellena un formulario y lo firma y cede a nombre de la mamá. Pero si él no quiere, por eso estoy diciendo que tiene que hacer la demanda de alimentos, de alimentos, y el juzgado va a ser el que le va a intimar a él a que se presente en ANSES y renuncie al beneficio, porque si no, el beneficio es de las criaturas, no de él. Claro, ahora él, pregunto, no conozco la situación, ¿él puede argumentar que está sin trabajo y que esa asignación le sirve para mantener al mayor que sí está con él? No. Porque él está con uno de los hijos, ¿no? Pero si está con uno de los hijos que es menor, esa asignación le va que ocupe la del hijo que vive con él, la de los 2 otros hijos que están con la mamá, que le pase a la mamá. O sea, eso sería realmente actuar en justicia. Y si él está sin trabajo, que busque algo, que haga algo, siempre hay algo para hacer. Pregunto, cuando alguien argumenta que está sin trabajo, dice yo no tengo trabajo, ¿es la palabra de él y punto? ¿O la justicia tendría que investigar a ver si es cierto? Porque a veces la persona trabaja y miente, digamos, que está desocupada. Exactamente, ¿no? Pero si él dice que no tiene trabajo, él tiene que argumentar de otra manera. Él es el que tiene que proveer las pruebas que no tiene trabajo. O sea, la cuota alimentaria está fijada o a fijar.
Y él va a tener que decir, yo no tengo trabajo, yo no puedo trabajar. No tengo 2 manos, no tengo 2 pies, no puedo hacer. Si no, tiene que pasar la cuota alimentaria. Es su obligación. Está bien. Si no tiene trabajo, ¿de qué vive primero? ¿No? Hay que ver. Exactamente, tiene que ver todo, pero eso lo tiene que argumentar él, no la justicia. Ah. La cuota alimentaria está establecida en el código. Entonces, él tiene que pasar cuota alimentaria. Ahora, si él dice que no puede, tiene que argumentar por qué. Él se hace cargo de la prueba por qué no puede. Bueno, de hecho, él está a cargo de uno de los hijos. Los otros 2 están con la mamá. Entonces, él tiene una obligación alimentaria para con ese hijo que está con él y también para los hermanos. Para los otros hermanos, exactamente. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de que no se cumpla, ¿no?, con esto del paso de la cuota, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿no?, de que él argumente no tener trabajo? ¿Hay alguna posibilidad de que haya alguna pena, no sé, que vaya a la cárcel, por ejemplo? ¿Cuáles son las medidas? Porque no se suelen escuchar esas cosas. Pero antes de esas medidas coercitivas se le intima, se le intima a que él procure los medios, y si no se hace un incidente de incumplimiento de cuota alimentaria, se puede denunciar también el incumplimiento. Entonces, de esa manera, recién, es por la vía civil y por la vía penal. Pero hay casos en donde se llega tan lejos. Hay casos que se llega. Pero lo que pasa es que tardamos 3, 4 años. Claro, y ya y la justicia tardía ya no es justicia. Entonces ya el chico ya creció, el chico ya... Entonces, ese es el tema. ¿Hay un registro de alimentantes morosos? Eso hay. Acá en el Superior Tribunal de Justicia hay. Y hasta hace un año atrás estaba el edificio, y que me perdonen los del Superior Tribunal, pero estaba el edificio, y había, en el transcurso de 15 años, se registraron 3 alimentantes morosos, nada más. Recién ahora se está poniendo en movimiento como para denunciar. Está bien. ¿Y el alimentante moroso, digamos, en qué situación está? ¿Por qué es importante que haya una lista, que esté el listado, que esa persona... Si se cumpliera realmente lo que dice la ley, el alimentante moroso no tendría ni siquiera que tener carnet de conducir. O sea, que se le afecta en todo, hasta para cruzar al Paraguay, si se cumpliera. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos los medios coercitivos como para realmente llegar hasta esa manera. ¿Ah, no? No. Directamente no, porque si uno pide que se le inscriba en el registro de alimentantes morosos, tardan en sacar el oficio, tardan en comunicar, te ponen un montón de trabas. A mí no me pasó, yo tengo como 6 expedientes para que se inscriban y ningún oficio me sacaron. Estoy hablando de hace 3, 4 años atrás. Bueno, así que el consejo para esta persona es ir a la justicia. Ir a la justicia y directamente dirimir ahí, porque solamente con una orden del juez va a poder. Bien, pasamos a la siguiente pregunta lógica. Recién lo hablábamos con la doctora Gaurí, que mucha gente no sabe a dónde ir a hacer una denuncia. Siempre va, andá a hacer la denuncia. Bueno, ¿y a dónde voy? ¿A qué juzgado? ¿Qué juez? ¿Quién me va a atender? ¿En qué horario? ¿A dónde voy? Y ahí se produce ¿no? Bueno, ¿a dónde tiene que ir esta persona? ¿Hace falta que esté un abogado al lado o puede ir sin abogado? Hacer denuncia penal o denuncia... No, en este caso, por ejemplo, para denunciar esto, ¿no? Que el tipo no le pasa la cuota alimentaria y demás. Ella puede ir para denunciar que él no le pasa la cuota alimentaria y tiene que denunciar algún tipo de violencia para ir directamente a la comisaría de la mujer. Esa violencia económica de no recibir, pero tiene que aclararlo, ¿no es cierto? Esa violencia económica de no recibir la manutención para alimentar a sus hijos, esa la tiene que denunciar en la comisaría de la mujer. Va sin abogado y se elevan las actuaciones al juzgado de familia. Va sin abogado, y la comisaría de la mujer automáticamente eleva la actuación al juzgado de familia. Normalmente tardan a 24 horas más o menos, ellos... hacen un preventivo y elevan a violencia, y ahí directamente el juez se encarga, el juez de violencia se encarga. Doctora, es muy frecuente esto, ¿no? ¿Estas situaciones son muy comunes? Muy comunes, muy comunes. Era lo que hablábamos de la vuelta pasada, que parece que se divorcian de la mujer y se olvidan de los hijos. Es frecuente. Y las excusas o los argumentos, imagino que son siempre los mismos, ¿no? Bueno, gano poco,
tengo otra familia que mantener, rehice mi vida, tengo otra mujer, tengo los hijos de mi otra mujer que también necesitan de, ¿no? Exactamente. Pero hay una situación particular que es, independientemente esto se da en los chicos más jóvenes, que a pesar de cumplir la cuota alimentaria, tienen una relación tan tóxica entre ellos que se pelean, cumplen la cuota alimentaria y la mamá igual no le deja ver a los hijos. Eso se da ahora. ¿Se está dando? Se está dando, exactamente. A pesar de cumplir la cuota alimentaria, a pesar que tienen homologado un convenio, se organizó judicialmente todo, igual las mamás le niegan a los hijos. ¿Está teniendo muchos casos de esto, doctora? Sí. En el transcurso de la semana tuve entre 12 y 14. ¿12 y 14? Sí. Casos en que la mamá no le permite al papá ver los hijos. Exactamente. Que le pone excusas, le dice, no, mira. Sí, exactamente. Y tengo gente que está en Entre Ríos, que me notificó si no podía ubicarle al hijo, y o sea, se pierden, o sea, las mamás transmutan, se van a otra provincia con tal de que no tengan contacto con el papá. ¿Esto es una forma de castigar al hombre o es proteger a los hijos? No, es una forma de castigar al hombre, porque nadie tiene entendido, parece en el caso de estas relaciones, que el hijo necesita a la mamá y al papá. No precisamente los necesita juntos, sí los necesita en forma coherente, que cada uno cumpla con su rol. Laura, que es la persona que hizo la consulta, está escuchando en este momento y hace otra pregunta, así que la voy a leer. Dice, otra consulta para la doctora. ¿Es posible que si él está sin trabajo me hagan pagar la manutención de mis hijos, por más que yo esté con mis 2 hijos? Gracias. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando. Si él demuestra que no tiene trabajo, ¿todo el peso cae sobre la mujer en este caso? No, porque él en ningún momento está argumentando que está enfermo. Ajá. Él tendría que argumentar que está enfermo, que tiene un certificado de discapacidad y que no puede procurarse los medios. Y en ese caso tendría que ella accionar contra los abuelos, que tendrían que cubrir la cuota alimentaria del papá. O sea, si el hombre efectivamente está desocupado, vamos a suponer que esté desocupado realmente, o porque no quiere buscar trabajo, porque es vago, o porque tuvo mala suerte, o porque... Lamentablemente, los papás, o sea, los abuelos de las criaturas van a tener que cubrir la cuota alimentaria. ¿Los abuelos? Sí, los abuelos. Así es. Bueno. Es una forma de presionar también a que le dé vergüenza al papá que los padres tengan que pagar una cuota alimentaria y entonces vaya a buscar trabajo. O sea, esa es la justificación. Claro, incrementar la presión sobre esta persona incumplidora. Exactamente. Bueno, pero todo esto, Laura, eso lo tiene que plantear también ante la justicia, ¿no es cierto? Todo esto. Ella tiene que sí o sí plantear. Primero lo puede citar porque evidentemente dice que hace más de 2 años que el hombre no cumple la cuota alimentaria. Voy a repasar los mensajes, pero aparentemente sí. Sí, a ver, hace varios años, dice, varios años dejó de pasarme la plata. En ese entonces, dice, no sé cuándo, él dijo que solo podía pasarle 2.000 pesos. Hace un año y poco más de un año, dejó de pasarle inclusive esos 2.000 pesos que ya eran poca plata en la casa para nada. Claro, lo que ella tendría que hacer es sí o sí concurrir a ver a un abogado, e independientemente de eso, también puede hacer su reclamo en el CEJUME, que es el Centro Judicial de Mediación. Bien. Que en principio, aclaro esto porque siempre es bueno saberlo, en principio ella se puede presentar sin abogado. Se puede presentar y le van a orientar las mediadoras a ver qué tiene que hacer. Ahora, si yo quisiera en este momento, porque está Laura escuchando, doctora, si Laura quisiera hablar con usted, por ejemplo, o quisiera hacer una consulta a usted, ¿cómo la ubica? Nosotros el estudio está ubicado en Bermúdez 2618, que es al costado de SAMSA. Al costado de SAMSA. Al costado de SAMSA, está reubicable. Bermúdez 2618. 2618. Sí. Ahí dice estudios jurídicos. Estudios jurídicos, está todo. Hay un garage grande, se entra y va a ser atendida. Atendemos de 8 a 12 y de 4:30 de la tarde a 9. ¿Usted le va a cobrar por una buena consulta? ¿Cómo funciona esto? Normalmente se cobra la consulta, pero en los temas de familia vemos primero qué podemos hacer y ahí organizamos
para cobrarle, si aceptamos el caso, eso va dentro de los gastos, o sea, eso se hace. Claro, porque muchas veces realmente imagino que debe haber de todo. Claro, ¿no? por eso hay que escuchar a la gente y ver en qué situación está y cómo puede abonar, y si tiene ingresos, si no tiene ingresos, a veces que se le hace un convenio de pago y va pagando de a poco. Está bien. En todo caso lo dejamos por ahí para otro programa, pero yo recuerdo que hace 2 o 3 años en El Periodista, en mi programa de Canal 12, se presentaron un grupo de padres que estaban formando una especie de asociación de hombres cuyas ex esposas no les permitían ver a sus niños. Y en algunos casos hacía ya más de un año que un padre no podía reunirse con sus hijos, ¿no? Con todo el sufrimiento que esto significa, ¿no? Exactamente, sí, es así. Yo formo parte de una asociación que es a nivel nacional, que es Asociación de Hijos, la Asociación de Padres Impedidos se llama. Padres impedidos. De ver a sus hijos, porque a lo mejor en 6 años le vieron una vez. Es una locura. No, totalmente. Y se cambia, era lo que estaba hablando anteriormente, se cambia de domicilio, el padre llama y le dice, está comiendo, no, salió a jugar, no, o sea, hasta el impedimento es telefónico, no es solamente de visita, es hasta telefónico, de manera tal que una criatura de 6, 7 años y que escucha una sola campana, cuando tiene que reinsertarse o que se volver a tener vínculos con el papá, entonces ya no sabe ni quién es la persona que está enfrente. Pero aparte es terriblemente cruel impedir que alguien pueda reunirse con su propio hijo o hija, tanto para una mujer como para un hombre, o sea, no. Pero exactamente, o sea, no, pero llegan los papás realmente destruidos, porque no pueden de esa manera seguir. Y a ellos ya no les importa la cuota alimentaria, sí importa tener contacto con sus hijos. Por supuesto. Muy bien, doctora, gracias y hasta el próximo lunes. Bueno, buena semana. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna consulta a la doctora Casorati, puede hacerlo a través del celular, por ejemplo, es el WhatsApp de la radio, 376-414-5798, o a través de las redes sociales. Pueden dejar el mensaje en Facebook, que es Red Ciudadana 96.1, también es otra de las posibilidades.